el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este versículo tiene muchas cosas en uno solo. Cuando miramos palabra por palabra, este versículo nos sorprende. En la Biblia dice que meditemos en la palabra de Dios. Cuando leemos el Salmo 1, ¿a quién llama bienaventurado? A aquel que medita en la palabra de Dios. ¿Por qué es bienaventurado el que medita? El común de las personas, cuando no pueden recibir el Evangelio, meditan en la palabra de Dios o la consideran superficialmente según algo que previamente desean o esperan. Hemos hablado últimamente de la base que una persona tenga. Si la base que una persona tiene es el dinero, ¿cómo lee la Biblia? Buscando. En la Biblia, cuando lee, busca de qué manera la Biblia le parece a él que apoya esa base que él tiene. Y así muchas personas, cuando les preguntamos sobre qué conocen de la Biblia, nos hablan, por ejemplo, de Deuteronomio 28, los primeros 13 versículos. Así se expresa, se expresan así, porque ¿qué es lo que tienen como base? Dinero, pero no pueden leer el resto del capítulo. Y dicen, es que no entiendo. Yo entiendo esta parte, pero esta parte no entiendo. Según la base que una persona tenga, si la base que tiene es fidelidad humana, el ser humano, algo que le es fácil y natural, que le es natural, es ser fiel a hombres, ser fiel a otros seres humanos. Por eso, ¿qué le queda? ¿Qué base tienen muchas personas? Creen que están bien desde que les sean fieles a la religión específica en la que nacieron, la religión en la que nacieron sus padres, o ser fieles a la religión donde llevan años asistiendo. Y si la base que tienen es fidelidad, fidelidad ciega, fidelidad a toda costa, si tienen esa base, van a ser fieles a seres humanos. ¿Qué tienen que ver con Dios? No tienen nada que ver con Dios. Son personas ya corrompidas. Es decir, toda la palabra como la filtran por esa base. Si la base es el dinero, si la base es el sometimiento, si la base es fidelidad y verse bien delante de seres humanos. Si tienen alguna base diferente a la base que deberían tener. ¿Cuál es la base que deberían tener? El versículo que leímos el día de hoy habla de esa verdadera base. No solo habla de esa verdadera base, habla tres temas importantes ese versículo. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Este versículo habla cuál es la voluntad de Dios. En este versículo, si alguien quiere saber cuál es la voluntad de Dios, en este versículo se puede ver. Porque aquí dice, la parte final de este versículo que dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo que dice al principio de este versículo es conforme a la voluntad. Luego, este versículo, en la mitad de este versículo aparece una palabra que muchas personas desean conocer, no saben a ciencia cierta, pero aquí la mencionan. Aquí dice para librarnos. Así dice, ¿cierto? Dice, la mitad del versículo más o menos dice, para librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué es importante esta palabra de para librarnos? ¿Por qué es tan importante? Porque todo el mundo se sabe de memoria un versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Casi todo el mundo se sabe ese versículo, ¿no? Le dice uno, conoceréis la verdad. Sí, sí, sí. Y la verdad nos hará libres. Le dice uno a las personas, ¿de qué tienes que ser libre? Cuando conozcas qué verdad, cuál es la verdad que tienes que conocer para ser libre de qué. Empecemos de atrás hacia adelante. ¿Ser libre de qué? ¿De qué es que tienes que ser libre? Es decir, ¿de qué cosa eres esclavo? Cuando dice para librarnos, significa que somos esclavos, ¿cierto? La persona por primera vez empieza a meditar sobre algo que se sabe de memoria.
Se sabe de memoria, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero se lo sabe de una manera poética. Pero cuando mira, la persona se pone a pensar, o sea que yo soy esclavo. Yo nunca había considerado que yo soy esclavo. Pero entonces, ¿por qué se sabe de memoria el versículo si no medita? Los fariseos, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ellos se sabían de memoria el Antiguo Testamento, pero Jesús explicó, Jesús resucitado explicó que todo lo que el Antiguo Testamento habla de Él. Jesús dijo así, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Pero curiosamente, personas que se sabían el Antiguo Testamento, al tener al frente a Jesús, no pudieron reconocerle. Pero entonces, ¿para qué se sabía en el Antiguo Testamento? ¿Con qué sentido se sabían algo si no podían meditar en eso que se sabían de memoria? Delante de los hombres, ¿cómo quedaban? Honrados, porque se sabían de memoria, pero podían creer, podían entender, así como le dijo Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? En el caso de los fariseos, ¿entiendes lo que te sabes de memoria? ¿Entiendes ese versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Pues al principio del versículo podemos ver de qué es que el ser humano tiene que ser libre. Aquí dice del presente siglo malo. Bueno, ¿cuál es ese presente siglo malo? ¿A qué se refiere? Al principio del versículo dice de que nos hizo libres Jesús. Ahí dice, al principio de este versículo, dice de que nos hizo libres. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Dónde aparece conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? En Juan 8:32. Pero Jesús, dos versículos más adelante, es decir, en Juan 8:34, explica de qué cosa es esclavo el ser humano. Del pecado. Ser libre del presente siglo malo se refiere a ser libre del pecado, sí. Por eso aquí la primera parte de este versículo que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Ahí dice o sea, nosotros hemos sido esclavos del pecado, sí, por cuanto todos pecaron, no por algo que tú hiciste. La Biblia dice, por un hombre, Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No por algo que tú hayas hecho, por algo, no. Por Adán, tú fuiste constituido pecador. Por eso una persona a veces expresa así, me siento mal porque dije una mentira, y le decimos a esa persona, no entiendo, ¿por qué me dices que te sientes mal por decir una mentira? Pues porque pequé, así me dicen las personas, porque pequé. Entonces le digo, bueno, si tú pecaste, te volviste pecador, ¿cierto? Pues claro, sí, pues claro. Bueno, espera, estoy tratando de entender. Me dices que te sientes mal porque dijiste una mentirita, porque al decir esa mentirita te volviste pecador. La persona dice, pues sí, y es que yo no quiero ser pecador. Entonces le decimos a la persona, bueno, te voy a hacer una pregunta. Medita sobre la respuesta. Antes de decir esa mentirita, cuando tú dijiste esa mentirita, desde ahí te sientes mal, ¿cierto? Tú me dices que ayer dijiste una mentirita y no has podido ni dormir porque dijiste esa mentirita y esa mentirita te convirtió en pecador, ¿cierto? Así es que entiendo que tú estás leyendo la Biblia, ¿cierto? Y la persona dice, pues sí, porque decir mentiras hace que una persona se vuelva pecadora. Entonces le decimos a la persona, antes o sea, lo que te está haciendo sentir mal es que tú sientes que te volviste pecador, ¿cierto? Entonces, antes de ese momento en el cual tú dijiste esa mentira, antes, imagina, volvamos una hora atrás, cuando tú todavía no habías dicho esa mentira que te ha atormentado. Entonces, si volvemos una hora atrás, ¿tú no eras pecador? Antes de decir esa mentira, ¿tú no eras pecador? La persona que queda pensando dice, no, sí, pero me estás diciendo que estás atormentado porque al decir una mentira te convertiste en pecador. Entonces, antes de ser pecador, ¿qué eras? La persona que queda pensando, no entiendo, no entiendo. Medita sobre eso que estás diciendo. El ser humano considera que es pecador por lo que hace. Porque hice, no hice, dije, no dije, miré, no miré. Así el ser humano se considera pecador. Pero la Biblia dice, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Ser pecador bíblicamente es estar muerto.
Eso significa ser pecador no es, ay, dije una mentirita. No, ser pecador es estás muerto. ¿Cómo lo dice Romanos 3:23? Ser pecador significa que estás separado de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedó toda la humanidad por ser pecadora? Quedó destituida de la gloria de Dios. Ah, o sea, quedamos muertos, sí, porque Él es la vida. Y si el ser humano quedó separado de la vida, ¿cómo quedó? Ah, pues eso no me lo habían enseñado. No, pero ¿qué dice el versículo que hemos leído el día de hoy? La solución. Aquí está la solución. Si tú logras entender lo que te hemos explicado ahora sobre el pecado, aquí viene la solución. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Jesús qué hizo? Ah, él se entregó, él mismo se dio. Él sabía que lo iban a apresar y él les dijo, vamos, ya es hora. ¿Ya es hora de qué? De que me arresten y me hagan todo lo que me van a hacer para que tú seas libre del pecado. Él se dio a sí mismo por el pecado. ¿Aquí qué dice? Para librarnos. Se dio a sí mismo. Así dice, ¿no? Esto es maravilloso para la persona que conoce verdaderamente qué es el pecado. No porque se siente mal por algo que hizo, dijo, no, no, no. Mire lo que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Si tú todavía eres pecador, estás diciendo que por ti Jesús no se entregó por tus pecados para librarte. Al decir que tú eres pecador, estás diciendo, Jesús, por ti no hizo eso que está escrito acá. Pero si tú meditas sobre esto que dice acá, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Medita sobre lo que está escrito acá. Eso es algo que no te van a enseñar en las que se hacen llamar iglesias. No lo enseñan, porque realmente son negocios. Las que se hacen llamar iglesias en esta época, en la actualidad, en el presente siglo malo, ¿qué son? Son realmente sinagogas de Satanás. Son lugares donde te hablan lindo, te lisonjean y te hacen sentir feliz, pero nunca te enseñan que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este versículo lo dice, ¿no? Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Espero que medites sobre esa parte y te hagas la pregunta, ¿yo por qué digo que soy pecador? Si Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para hacerme libre. Medita sobre esta pregunta que te acabamos de hacer. Se nos acabó el tiempo. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán difícilmente el ser humano puede meditar en la palabra. Es normal memorizarse versículos sacándolos de contexto sin darse cuenta. El ser humano ni se da cuenta. Si la base que tiene el ser humano es otra cosa diferente a la verdadera base que todo ser humano debería tener es Cristo. ¿Qué es tener a Cristo como base? Tener la obra a la cual Él fue enviado. Él fue enviado por Dios para cumplir una misión, librarnos del pecado. Lo hemos leído el día de hoy. Para eso fue enviado. Pero la mayoría de las personas dicen creer en Cristo, pero ¿cómo? A su manera. Es decir, creen lo opuesto a lo que Él hizo, que fue librarnos por el pecado. Padre, permite que las personas, meditando sobre lo que hoy hemos compartido, logren darse cuenta, algo me han estado enseñando mal. Si se logran dar cuenta de esa manera, pueden ser libres. ¿Y de qué van a ser libres? Al escuchar lo que hoy hemos compartido, van a poder ser libres del pecado. Porque la única forma de ser libre del pecado es por creer lo que tú hiciste. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días por un espacio corto, 10 minuticos, estamos considerando un versículo. Se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero espero que se haya alcanzado a transmitir lo que dice este versículo. Solo un versículo, no es necesario hablar de más. Solo un versículo, 10 minutos, a veces hace falta para hablar de un versículo. Espero que meditando sobre este versículo que hemos considerado el día de hoy, puedan ser libres, como dice acá. Él ¿para qué murió? Para librarnos. ¿Él para qué se entregó? Para hacernos libres. ¿De qué? De nuestros pecados. Aquí lo dice. Medita sobre lo que dice este versículo. Nos vemos esta noche dentro de 14 horas. Chao.